Sus líneas de investigación giran en torno al ciberperiodismo, los blogs, los medios sociales de la web, la ciberdemocracia y la comunicación corporativa en la red, entre otros. Es docente de comunicación digital en cursos de posgrado y autor de numerosas obras, por ejemplo, Blogs y medios, publicado en 2008. Hoy nos va a hablar sobre el poder de la audiencia para compartir contenidos. Muchas gracias, José Manuel. Gracias, Irati, y buenos días a todos. La verdad es que ser el último es con diferencia el peor, porque todo el mundo está cansado, ha hablado mucha gente, ha dicho cosas muy interesantes y muchas de las cosas interesantes que yo quería decir, ¿no? Que es siempre la defensa que le queda a uno. Tampoco ya habéis tenido placer sexual con Loncho, así que tampoco ni siquiera puedo ofrecer eso. Pero bueno, sí que cuando me invitó Koldo, que por cierto le doy las gracias a Irati, a Koldo, a toda la organización y a la universidad por invitarme, y tenía muchas ganas. Cada año por un motivo o por otro no podía venir, y este año por fin he podido venir. Cuando me plantearon un tema sobre audiencias, pensé en poner el foco sobre el hecho de cómo la audiencia comparte, porque pensé que no hemos puesto demasiado el foco en ese tema todavía. Y es curioso porque a lo largo de todas las ponencias de ayer y de hoy se ha visto un poco que el hilo argumental ha sido ese. Yo no había hablado con Nicoleta, no había hablado con Montserrat Domínguez, pero en cambio en algún momento todos han mencionado el hecho de la importancia que tiene que las audiencias compartan contenido, porque llegan a lugares donde evidentemente el periodista no puede llegar por falta de recursos, por falta de tiempo o por otros temas. Y quería centrarme en ese fenómeno. Si hace unos años nos llegan a preguntar, vamos a hablar de la importancia de las audiencias en el periodismo, a todos nos habría venido a la mente el mismo tema: periodismo ciudadano, la producción de contenidos y qué importante es que la audiencia ahora pueda crear contenido. Pero yo creo que nos está pasando un poco lo de esta imagen, ¿no? Hemos estudiado las audiencias en periodismo a partir de esta imagen. Y si intentamos memorizarla, porque decimos que es una imagen muy importante, no vamos a tener problemas, la vamos a memorizar, pero la imagen no es importante por lo que representa, sino que es importante por a dónde señala. Y nos está señalando a nosotros. Creo que nos está pasando un poco eso con el periodismo ciudadano. Alguien nos señalaba a la luna y nos hemos quedado mirando el dedo en lugar de la luna. El dedo sería el periodismo ciudadano y la luna sería todo ese fenómeno de grandes actividades o de pequeñas actividades agrupadas bajo el hecho o la etiqueta general de compartir. Entonces, no quiero que nos pase esto. No estoy en contra de la etiqueta periodismo ciudadano, pero creo que fue eso, ¿no? Fue un movimiento que además, como fue calificado desde la profesión que se vio amenazada, ese movimiento de creación de contenidos fue calificado por los propios periodistas, fue calificado de esa manera, periodismo ciudadano. Pero esas audiencias nunca pidieron ser descritas así, nadie dijo yo quiero que me llaméis periodista ciudadano. Eso no fue reclamado, curiosamente, desde las audiencias, sino que fue una etiqueta impuesta un poco desde el colectivo profesional que se vio amenazado. Y un poco los años nos han enseñado que bueno, es muy útil lo que se ha llamado periodismo ciudadano para momentos puntuales, para actividades concretas, para ciertas dinámicas en medios locales, si se quiere, pero evidentemente no puede sostener la dinámica diaria de un medio profesional. Ante eso, ¿qué tenemos? Tal vez sea el hecho de compartir la próxima Next Big Thing. Probablemente no es Next, sino que ya sea actual, y probablemente no sea grande, sino que sea una suma de pequeñas actividades que realmente nos van a poner el foco en ámbitos a donde no llega el periodismo, que están en la periferia del periodismo, pero que que atañen directamente ya sea a la imagen de marca, como decía Loncho, pero también incluso a la distribución y a la circulación de contenidos. Y hago esta distinción entre distribuir y circular contenido porque después vamos a ver que no es lo mismo. Evidentemente tenemos un auge del fenómeno de compartir y mucho más importante que el periodismo. Podríamos hablar incluso que compartir, ya sea por la crisis, ya sea por una conciencia colectiva que se ha despertado, por muchos motivos a la vez, compartir ha generado
por encima del periodismo y de los medios de comunicación, o está generando una nueva economía. Tenemos, por ejemplo, a alguien que lo ha trabajado mucho, Albert Cañigueral, que tiene un libro este año sobre el tema, y a todo el que le interesa el tema del consumo compartido se lo recomiendo. Pero esto sería un punto de vista, desde el momento que decimos consumo colaborativo, es un punto de vista evidentemente del que lo consume, del usuario. Si hablamos de periodismo, nos interesa saber el punto de vista de la empresa. Ese punto de vista, y aquí yo también vengo a hablar de mi libro, como no, ese punto de vista lo podríamos llamar, por ejemplo, economía de la participación. Es decir, y aquí me estoy adelantando un poco a la definición que va a aparecer en ese libro, todas aquellas empresas que han logrado una participación, optimizar tanto la participación, que han logrado que la participación en sí mismo sea el producto. Y no estoy hablando solo de industrias culturales, no estoy hablando solo de medios de comunicación, fuera incluso lo podemos ver mucho más claramente si pensamos en una empresa como BlaBlaCar, por ejemplo. Es uno de los casos analizados en ese libro. ¿Cuál es el producto de BlaBlaCar? Compartir coche, evidentemente. Pero si los usuarios no quieren compartir coche, BlaBlaCar no tiene producto que ofrecer. Entonces, eso fue lo que intentamos analizar en este libro, que va a salir, pues justo anoche me estaban escribiendo desde Galeradas para decirme que las últimas erratas estaban abandonando el barco y que en diciembre pues va a salir, no sabemos el día, pero en diciembre va a salir, va a ser un ebook también de descarga gratuita. Y lo que hemos hecho aquí ha sido coger 20 empresas nacionales y analizar la participación, cómo han logrado un poco lo que comentaba antes, optimizar tanto la participación que la han convertido en un producto en sí mismo. Tanto industrias culturales, tanto empresas muy cercanas y periféricas a los medios de comunicación, como cualquier otra que no tiene nada que ver con comunicación. Un poco para demostrar que esa economía de la participación es un fenómeno transversal, aquí nos atañe al periodismo, pero que es transversal a cualquier sector. Esto es un proyecto que llevamos durante 9 meses, lo acabamos de cerrar, nos financió el Fondo Social Europeo, la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria y la propia UCAM. Y bueno, la verdad es que está mal que hable yo de mi propio libro y del de varios compañeros, pero creo que ofrece un panorama que puede ser bastante clarificador para que veamos desde el punto de vista de la empresa, no del usuario, que la participación también se puede convertir en el producto en sí mismo, o si no en el producto, en la experiencia social que rodea al producto para que tenga un valor añadido frente a otros muy parecidos. Si volvemos a los medios de comunicación, si volvemos al periodismo, quería dar unas cuantas referencias que nos situaran un poco las coordenadas de la importancia del fenómeno de compartir. Yo creo que el libro Spreadable Media de Henry Jenkins y de 2 autores más es un buen punto de partida. Por lo que comentaba antes, él va a dar una definición de Spreadable Media a partir de las tensiones entre 2 conceptos. No es lo mismo distribuir contenido, que es lo que hacen los medios tradicionales y es lo que obedece al paradigma tradicional del periodismo. Un gran actor con un cierto monopolio de distribución distribuye a la periferia, que es circular contenido. En la circulación de contenido ya hay unas implicaciones mucho más colaborativas y cooperativas, donde la gente está ayudando a que circule. Y si no te ayuda, no va a circular, porque es la gente la que tiene el poder para que llegue a otros lugares. Plantearía en 2013 como una de las coordenadas este libro de Henry Jenkins. También retomaría, vamos a ver todo muy reciente, ¿no? Como que se está cociendo una tendencia que nos da lugar a pensar que ya estamos frente a un fenómeno que posiblemente sea moda ahora, como lo fue el periodismo ciudadano en su momento, pero es cierto que hemos analizado bastante poco hasta ahora. Cuando nos habló Jean-François Fogel en Huesca este año, en un taller para periodistas y profesores de periodismo, él hablaba de la industria de flujos y lo hacía también para establecer otra tensión entre medios tradicionales, a los que él ubicaba dentro de una industria del stock. Se dedicaban a crear un contenido que les generaba un stock que tenían que colocar, y medios que pertenecían a la industria de flujos, porque sí que sabían hacer circular el contenido. Evidentemente, ¿de qué estamos hablando cuando decimos industria de flujos?
a todas esas redes sociales, a todas esas plataformas líquidas, que realmente es la propia gente la que hace circular el contenido. Y Fogel lo que planteaba es que el problema de la industria del stock es que no está sabiendo colocar ese stock dentro de los flujos. No sabe meterlo para que circule, con lo cual no llega a todas las partes a las que podría llegar. Hay una obra también muy reciente del año pasado de Delia Rodríguez, que yo creo que sería obligada para cualquier periodista, estudiante de periodismo, que quiera entender cómo funciona la circulación de la comunicación en Internet. Es Memecracia. Os puede sonar bastante el nombre de Delia Rodríguez, porque es aparte de ser una de las blogueras históricas dentro de la pequeña historia de la blogosfera en España. Por ejemplo, entre otros proyectos, llevó durante varios meses un blog muy interesante en El País que se llamaba Trending Topics. Todavía no está activo, pero está el archivo todavía accesible para leer todas las historias, y ahí se dedicaba a hacer metainformación, historias sobre las historias que eran virales en Internet, por qué eran virales, por qué no las creíamos, por qué no deberíamos creerlas a pies juntillas, qué reglas podíamos seguir para verificar si era cierto o no. Y un poco el libro lo que hace es seguir esa filosofía de explicar las reglas tácitas, muchas veces, no escritas en ningún sitio, de la comunicación en Internet. Y pone el foco, entre otros muchos puntos, en lo que ahora nos atañe, ¿no? Es imposible no compartir, dice ella. Y no por ninguna adicción obsesiva a la tecnología, sino por una pura adicción biológica. Es que nos gusta compartir, es que biológicamente estamos diseñados para compartir. Es que cuando compartimos, nuestro cuerpo libera sustancias muy parecidas a las que liberamos cuando hacemos deporte, por ejemplo, y nos sentimos casi igual de bien. Entonces, incluso biológicamente, ¿no? En una parte del libro ella explica muy brevemente, incluso biológicamente tiene explicación que nos guste tanto compartir. Ya digo que yo lo recomendaría, no me ha dado tiempo en la asignatura de este año, pero yo lo recomendaría para cualquier estudiante de periodismo, porque te da una visión panorámica de ese conocimiento transversal que no está en ninguna asignatura, pero al final acaba tocando a todas, ¿no? Veíamos un vídeo de Vaya Semanita muy curioso, ¿no? Acababa intentando hacer un meme, ese soldado, y evidentemente quien logra entender las reglas de los memes es quien tiene el poder en Internet, el que sabe qué es lo que va a ser más viralizado y por qué y cuándo y cómo. Pero eso es muy complicado, porque muchas reglas, como hemos dicho, son tácitas, no están escritas, y muchas veces directamente no hay reglas. La gente hace, como hemos dicho por aquí antes, lo que le da la gana, afortunadamente. Hay otra obra que yo creo que sigue en la misma línea y marca otro punto de inflexión, también muy reciente de este año, de Alfred Hermida, un periodista de muchísima trayectoria, que es el fundó la redacción digital de BBC, después abandonó un poco la profesión para centrarse en la investigación y en la universidad, ahora enseña en Vancouver. Y en Tell Everyone un poco es el mismo tono del libro, es un tono muy divulgativo, si podéis leer sin problemas en inglés, se lee muy bien. A través de historias periodísticas nos demuestra la importancia de entender cómo son las audiencias las que en última instancia le dan ese impulso a la información y de qué manera se lo dan. Al final, en una parte del libro, al final no, en el principio, reclama un poco lo mismo que venía diciendo Delia Rodríguez en Memecracia. Es que no estamos enganchados a herramientas, estamos enganchados a las personas. Y que lo que nos gusta es lo que nos hace sentir, compartir, y lo que proyecta de nosotros, compartir. Y eso el periodismo yo creo que no lo termina de explotar, o no lo ha terminado de explotar o de estudiar todavía. Si me voy a productos más concretos, me voy por ejemplo a papers universitarios, también se ve cierta tendencia a investigar el fenómeno, que no había, porque ya digo que antes estaba todo copado por el boom y la moda de estudiar todo periodismo ciudadano, y todo tenía que ser periodismo ciudadano, y la receta para todo era el periodismo ciudadano. Por ejemplo, aquí hay un paper de un compañero finlandés, de Mikko Vili, donde él se dedicó a preguntar a periodistas de medios finlandeses
en qué medida percibían que era útil el hecho de que la audiencia distribuyera su contenido. Y muchas de las respuestas van en la línea de que realmente lo ven mucho más útil que esa hipotética y puntual producción de contenidos en algunos momentos. Sí que valoran mucho el hecho de aprovechar que la audiencia pueda ayudar a circular los contenidos. Sobre todo porque muchas pautas de consumo han cambiado y nos tenemos que adaptar a esas pautas de consumo. Como bien recordábamos antes, es muy curioso, ¿no?, que los niños ahora no busquen contenido en Google. Claro, antes no lo iban a buscar porque no existían los niños. Pero ahora de pequeños los niños lo buscan en YouTube. El formato audiovisual es el que ellos sienten como más cercano a ellos para buscar información. Del mismo modo, nuestro consumo de noticias ha variado en muchas cosas. Por ejemplo, cada vez nos cuesta más ir a la portada, a la cabecera de un medio, porque nos estamos acostumbrados a un consumo vía las noticias que nos recomiendan muchos de nuestros contactos. Confiamos mucho en nuestro timeline de Twitter, confiamos mucho en nuestro muro de Facebook, y es cierto que hay un peligro, ¿no? Podemos llegar a pensar que la actualidad es nuestro timeline o que la actualidad es nuestro muro de Facebook. Y ahí tenemos que tener un poco de cautela, porque la actualidad no es eso. Eso es la actualidad de mi timeline y la actualidad de mi muro de Facebook, pero muy probablemente no sea la actualidad en mayúsculas. Esta es otra de las empresas que analizamos en ese próximo libro de Economía de la Participación. Roger Casas fundó esta productora, El Cañonazo Transmedia, que se dedica a crear branded content, pero también fundamentalmente a crear historias que sean muy compartibles, ¿no? Y eso le interesa mucho a las marcas. Él tiene un leitmotiv muy claro, y él dice siempre que él se dedica a crear contenido que a su madre le gustaría publicar en Facebook. Y es una regla muy clara: si consigo crear un contenido que yo creo que mi madre compartiría en Facebook, voy por el buen camino. Y un poco también desmitifica un poco la hipocresía y el cargo de conciencia que nos entra cuando siempre nos acusan de que en las redes aparentamos una vida que no es la nuestra, o solo dejamos entrever lo mejor de nuestra vida. Hombre, pues claro, no voy a compartir lo otro, evidentemente. Si pongo que estoy cenando muy bien en un sitio es porque me apetece, porque estoy cenando muy bien. Si pongo que acabo de hacer deporte es porque me siento muy bien, porque acabo de hacer deporte. No voy a tuitear cuando estoy deprimido, ¿no? Total, uno siempre es libre de seguir o no seguir. El tema es que es la misma moneda social que actuamos en los encuentros físicos. O cuando hablamos con alguien en un bar nos presentamos diciendo: hola, soy fumador, soy depresivo y la verdad, pues no, soy un tío bastante aburrido. No nos presentamos así, ¿verdad? Así poca interacción íbamos a lograr. Pues es la misma moneda social que estamos intentando hacer en las redes sociales. Esto, si nos lo llevamos al periodismo, son un poco encontrar las mismas claves. ¿Cuál es la moneda social con la que puede actuar el contenido periodístico para que sea mejor asimilado por las audiencias? Y para que nuestro stock, en términos de Fogel, se meta dentro de esa industria de flujos, de esos canales que sí que están logrando hacer que circule el contenido. Ya ha salido por aquí, creo que hay un documento muy interesante, que es ese último informe de innovación de New York Times, que nos vuelve a poner el foco en lo que acabamos de decir. Las pautas de consumo están cambiando, la gente consume información en la web de una manera diferente. Por ejemplo, el dato de New York Times respecto a las visitas a la portada es clarificador. Solamente un 30% de los lectores de New York Times han visitado alguna vez la portada. Todos los demás han llegado a New York Times por otros lugares, no por la portada. Pero hay cosas muy interesantes. Creo que Nicoleta ayer también hacía alusión al informe y al hecho de la importancia de estudiar cómo el público comparte nuestros contenidos. Y aquí están reclamando ese lugar los periodistas que elaboraron el informe, porque dicen que los periodistas nos hemos despistado mucho a la hora de estudiar o de preocuparnos por ciertos temas, en un sentido un poco peyorativo. Muchas veces hemos dicho: no, yo soy periodista, yo me dedico a escribir y punto. El programador que se dedique a programar, el diseñador que se dedique a diseñar y a mí que me dejen escribir.
Y eso ha hecho que nos coman terreno en algunos terrenos importantes. Que, por ejemplo, los de marketing, los de publicidad, con todos los respetos para los de marketing y publicidad, se ocupen de tareas que tal vez tenían más de periodístico de lo que parecía en un primer instante. Y aquí lo dicen textualmente en el informe. Dice, la redacción tiene que reclamar su lugar en este asunto. ¿De qué asunto está hablando? Está hablando del asunto de cómo presentamos los contenidos, cómo los promocionamos y cómo hacemos que se compartan más y que sean más fácilmente compartibles. Porque todo eso, que parecen decisiones de marketing, decisiones publicitarias, son decisiones editoriales. En el fondo está también esto. En el fondo está el cambio en las rutinas de consumo que comentaba antes. Apenas 1/3 de los lectores de New York Times conocen la portada del New York Times. ¿Es esto malo? ¿Es bueno? Bueno, es simplemente diferente. Como decíamos también al principio, los medios sociales han dinamitado la jerarquización que proponen los medios sociales. La que proponen los medios tradicionales. Tenía mucho sentido. El concepto de portada en un periódico tiene todo el sentido del mundo porque era una portada que se iba a poner en un kiosco físico y la gente al pasar por la calle iba a ver esa jerarquización de temas que iba a estar en ese kiosco físico. Pero cuando tienes gente que te va a venir de Facebook, que te va a venir de Twitter, que te viene por una búsqueda de Google, que te viene por Google News, que te viene de todas partes, tenemos el problema que decía Santiago antes, llega a una pieza que si no está muy muy bien hecha puede estar un poco descontextualizada y sobre todo pierde poder esa propuesta de temas desde la portada. No es que pierda importancia la portada, pero como propuesta de temas pierde importancia. Tenemos, por tanto, una información que, cuidado, no va a ser solo periférica en su distribución, cada vez la tengo que distribuir en más lugares para llegar a esas industrias de flujos, sino que también va a ser periférica en su acceso. Cuidado, que pueden venir por la puerta de atrás, por decirlo de otra manera, y pueden llegar directamente a la galería de imágenes sin haber consumido todos los artículos para los que yo precisamente hice esa galería de imágenes. Pero hay medios que se están preocupando y están experimentando, están haciendo cosas, ¿no? Aunque sean cosas, pequeños detalles, pero que ya muestran cierta conciencia de que, bueno, tenemos que ayudar un poco y tenemos que aprovechar que la gente está compartiendo para que comparta sin perder sentido, sin perder contexto y sin perder sentido. Esto es un pequeño experimento de Los Angeles Times. Ha creado unos share lines. Como decía Loncho, estamos ya muy habituados a toda esa botonería social de debajo de los medios, pero no es más que una botonería. Compartir aquí, 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 aquí. Y se comparte tal cual, y como se comparte tal cual, llega de una manera muy automática y llega de una manera, pues, como hemos dicho, desprovista de contexto en muchos casos. Lo que están proponiendo en estos share lines es que compartas, de nuevo, de una manera automatizada para facilitarte la tarea y sobre todo para aprovechar ese momento caliente que llaman, que es cuando a mí me apetece compartir, que es cuando estoy leyéndolo por primera vez. Pero aquí el detalle fundamental es que te están proponiendo que lo compartas redactando el titular de otra manera. Están cambiando el titular que hay propuesto en la página y están pensando que eso se va a compartir en Twitter, que es un determinado entorno, que se va a compartir en otro tipo de redes, que es otro entorno, y que eso tal vez necesita otro tipo de redacción. Entonces, como destaca este consultor, bueno, es un gesto porque aquí ya se han dado cuenta de que hay que escribir por y para redes sociales si lo que se va a difundir es a través de redes sociales. Este informe, que es del que viene esas motivaciones para compartir, es el que citaba Nicoleta el otro día para otras cuestiones, es también otro gesto evidente de la preocupación de los medios. Curiosamente, este tipo de informes no están viniendo de universidades, no están viniendo de centros de investigación, están viniendo de los propios medios. New York Times hace este estudio en 2011, La psicología de compartir, el título ya lo dice todo acerca de dónde pone el foco el medio. Le podemos dar cierta consistencia porque es un estudio profundo a más de 2.500 usuarios y es muy interesante porque nos da esas motivaciones que brevemente decía ayer Nicoleta, también nos da unos perfiles
de tipos de usuarios. Evidentemente no todos compartimos por lo mismo. Hablan en el informe de un perfil más cultureta, un perfil más profesional, solo comparte lo que está relacionado con su trabajo, un perfil más de pura labor social, el que comparte porque cree que está haciendo una labor al mundo. Hay diferentes perfiles y todo eso son diferentes nichos de audiencias respecto a las motivaciones de compartir. De ese informe yo me quedo principalmente con estos dos datos, porque estos datos nos ponen el foco en que compartir no es un extra de las noticias, sino que es parte inherente de la propia noticia. Aquí dice que hasta el 73% procesa la información de una manera más profunda y más consciente cuando la comparten, y que hasta el 85% dice que las respuestas de otros les ayuda a entender y a procesar mejor la información. Y esto es muy importante porque ya nos sitúa el hecho de compartir en el ocio y en el entretenimiento, comparto porque me divierte, nos sitúa el hecho de compartir en la construcción de identidades, comparto porque me gusta lo que proyecta de mí los contenidos que comparto, sino que lo ubica en el ámbito de la propia comprensión, el ámbito cognitivo de la noticia. Lo comparto porque me ayuda a comprender mejor lo que estoy consumiendo y porque en la medida en que lo comparto, lo estoy consumiendo. Si lo viéramos al revés, lo veríamos muy claro. Sería ridículo decir que todo lo que se comparte se está consumiendo. ¿Cuántas veces intentamos que no sea así, ¿no? Pero alguna vez hemos retuiteado una referencia sin leer la referencia completa, o incluso sin leerla, o incluso sin pinchar, porque nos fiábamos de quien lo estaba citando. Evidentemente no podemos decir que compartir equivale a consumir, pero cada vez más consumir equivale a compartir. Y esto, repito, aquí la clave es que sitúa el fenómeno en el ámbito cognitivo. Hay muchas personas que sienten que compartiéndolo, la experiencia social alrededor de la noticia les ayuda a comprenderla mejor. Luego hablaremos un poco de qué significa eso de la experiencia social alrededor del producto. Evidentemente hay peligros. Y yo no quiero que esto se enfoque desde el punto de vista de que, como lo han enfocado algunos medios, de que esto se tiene que traducir en vamos a pagarle a cada periodista por el tráfico que genere su producto, su pieza de hoy en redes sociales, porque eso tiene una deriva muy peligrosa, ¿no? Este mes tienes nóminas y te retuitean 1000 veces, pero el mes que viene ya veremos. Tampoco es eso, ¿no? Y bueno, estos medios, igual que otros, han planteado dinámicas donde una nómina, mejor dicho, una parte de la nómina o gran parte de la nómina iba en función del tráfico generado por sus piezas. Y no solo de algunos colaboradores, sino de todos los miembros del medio. Yo creo que no hay que llegar a esto, evidentemente. Como todo, los extremos hay que intentar evitarlos. Algunas ideas a las que me lleva toda esta reflexión. Creo que va a ser muy importante para los medios tener periodistas que comprendan todos estos procesos de los que estamos hablando, de los que habla Delia en Memecracia, de los que habla Hermida en Tell Everyone, de los que hablan diversas investigaciones, porque al final son estos periodistas los que van a conseguir. Hay una cuestión latente en estos 2 días de congreso, y es la cuestión de crear comunidad. Y son estos periodistas los que van a conseguir crear esa comunidad, que es la única que puede, en última instancia, darle esa circulación extra a los contenidos y conseguir que la aportación de todos ayude a que se comprenda mejor. Tenemos el gran riesgo, como decía Santiago, de que lo que se difunde en redes sociales muchas veces son piezas aisladas, demasiado desprovistas de contexto. Bueno, una audiencia, una comunidad fiel alrededor del medio puede ayudar en cualquier momento a proporcionar ese contexto, por ejemplo. Y evidentemente, me decía en un congreso un periodista de un medio importante, me daba un ejemplo, ¿no? Él decía, no entiendo cómo exactamente el mismo contenido funciona muy bien en este medio y en cambio en este otro no funciona. Y decíamos, bueno, la diferencia puede estar en que a este medio lo rodea determinada comunidad
que es muy activa en Internet, que es muy fiel, que se mueve mucho, que mueve mucho los contenidos de ese medio, y a este medio no tiene esa comunidad alrededor. Y esa es la diferencia, y para un contenido que era exactamente el mismo. Entonces, bueno, tal vez las audiencias se sientan más motivadas a estar cerca de esos medios que van a tener a las comunidades más activas, porque le van a dar ese extra al contenido. Peligro, tampoco me refiero a esto. Tampoco estoy hablando de gatitos siempre a todas horas. Estoy hablando, además este es igualico que el mío, tampoco estoy hablando de hacer artículos con listas y todo nos viene a la mente el mismo tipo de medio, ¿no? BuzzFeed lo ha hecho siempre muy bien y nos ha enseñado muchas cosas acerca de cuál es el contenido que más se comparte en Internet, que más gusta, pero aquí hay otra cuestión de fondo y es la ética. La ética y la función de servicio público que tiene el periodismo, incluso en un medio privado. Evidentemente todos sabemos lo que funciona y todos sabemos que si yo pongo una película porno a las 5 de la tarde va a tener audiencia, pero sé que no puedo programar a las 5 de la tarde ese tipo de películas. En este caso legalmente no puedo. Y en otros casos, aunque legalmente pudiera, sabría que éticamente no debo. En el periodismo estamos en esa tesitura, ¿no? En los 2 días se ha planteado esa tensión de si me ajusto a lo que sé que la comunidad va a compartir más o me ajusto a lo que sé que debo hacer por esa función de servicio público del periodismo. Bueno, hay que equilibrar, como decía Bella ayer, hay que equilibrar para que los jefes estén contentos con las cuentas, pero desde luego no podemos olvidarnos de la función del periodismo, de qué es periodismo y de la función de servicio público. No está mal un reportaje de gatos de vez en cuando, pero no es este el periodismo del que estamos hablando. Se trata de entender qué se comparte, cuándo y por qué, y eso aplicarlo al contenido de calidad. Ese contenido que difícilmente se comparte, pues precisamente ese es el que necesita más ayuda para que llegue a la audiencia. Y el papel de la universidad. El papel de la universidad, estando en este foro, creo que es importante recordarlo. Cada vez menos, pero afortunadamente todavía la universidad es ese lugar que lleva un ritmo diferente, que no lleva el ritmo vertiginoso de los medios y que tiene un ritmo para mantener un poco la pausa y para hacer reflexión, debate e investigación. Bueno, hay que hacerlo para ofrecerle a los medios después la investigación y los resultados que le pueden ser útiles para convertir esos contenidos en mejores prácticas y en realmente un periodismo por y para el nuevo escenario tan horizontal y tan infiel y realmente diferente. Un poco eran estas las claves de las que yo quería partir para crear el debate. No sé cómo voy de tiempo porque no lo he controlado al inicio. Y un ejemplo lo tenemos en este evento. Este evento tiene una herramienta muy sencilla que es almohadilla CyberPevi, que tiene un impacto planificado, un impacto previsto, que es el de, no sé si habrá una radio universitaria, pues el de la radio universitaria, el del periódico universitario, el del diario local, el de la televisión autonómica, ese es su impacto previsto. Pero el impacto imprevisto depende de nosotros y depende del uso que le demos a esa almohadilla, de los contenidos que pongamos en esa almohadilla, de la calidad de esos contenidos, del interés que generemos a través de esa almohadilla. Y ayer, el que iba más de humilde de todos, Juan Antonio Pérez, pues el chaval tiene más de 120.000 seguidores en Twitter. O sea que nos da 1000 patadas a todos en términos de impacto y difusión. Evidentemente lo tiene por otros motivos, porque es humorista y ya tiene cierta visibilidad en varios medios. Pero a donde voy es que él puede ser, por ejemplo, un punto de inflexión. No lo va a hacer, pero si lo hiciera y a determinado mensaje de este congreso él lo replicara, realmente le daría un salto importantísimo que no sabemos a dónde podría llegar, ¿no? La difusión de lo que estamos hablando aquí en este congreso. Entonces, yo quería ubicar la conversación en torno a cómo el periodismo se está preocupando de un hecho que está ocurriendo, aunque no nos preocupemos de él, la gente va a seguir compartiendo y compartiendo cada día más. Entonces, como decía muy bien Montserrat Domínguez,
en el online el trabajo no acaba cuando le das a publicar, el trabajo empieza cuando le das a publicar. Yo creo que ese sería, paradójicamente, esa frase de la primera charla creo que sería el mejor resumen de esta que es la última. Ya para finalizar, dejo estas 4 reflexiones. Creo que cada vez más en las noticias deberíamos preguntarnos qué es la experiencia social que ha creado el medio alrededor de esa noticia. Y con experiencia social, desde luego, no me refiero solo a dejar un comentario, y así el medio contesta o no contesta a ese comentario. Ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, Salvados, porque esto de experiencia social alrededor del contenido lo podemos ver muy claramente en la televisión. Hay ciertos programas de televisión que yo personalmente los veo por la experiencia de esos programas en Twitter, porque me gusta ver toda la conversación que generan y porque se crea un debate que a mí me interesa. Me resultaría, por ejemplo, Salvados muy aburridos si no lo estoy consumiendo al mismo tiempo que Twitter para ver qué está diciendo la gente del programa. Y me ocurre con otros programas, ¿no? Para mí es un plus verlos junto a la comunidad de ese programa en Twitter. Por tanto, yo empezaría a pensar que compartir, como hemos dicho antes, no es un añadido, es parte del propio proceso de la noticia, tanto que puede ser el producto en sí mismo. Al final hemos dicho, estamos en un escenario enormemente infiel y horizontal, solo a un clic de distancia de abandonar el medio para irnos a otro. ¿Quién puede sujetarnos? Tal vez la propia comunidad pueda sujetarnos, porque la experiencia de consumir ese contenido va a ser mucho más intensa y completa en este medio que en el de al lado. Ahora mismo yo creo que esto donde más claro se ve es en televisión. Tenemos muchos programas de televisión. Antes solo teníamos una mosca en televisión, ahora tenemos 2 moscas, la de siempre y la etiqueta, el hashtag. Donde más claro se está viendo creo que es en televisión, porque hay muchos que perderían gran parte de su valor añadido si no tuvieran esa comunidad generando, en unos casos, chistes, cuando es un programa que se presta al humor, en otros casos un análisis más profesional, con muchos enfoques y puntos de vista diferentes. Si no tuviera esa comunidad, ese programa de televisión, para mí como consumidor, perdería muchísimo interés. Creo que en las noticias, en el escenario online, podemos aspirar a lo mismo. Y estamos yendo un poco hacia lo mismo. Entonces, necesitamos pensar qué medios están creando esa comunidad que le está dando un valor distintivo a su producto a través del hecho de compartir. Y en este punto, si queréis, podemos plantear el debate. Gracias. Muchas gracias, José Manuel, por tus aportaciones interesantes. Abrimos ahora el turno para las preguntas. Ha quedado claro, nos podemos ir a comer ya. No, seguro que hay por ahí algún comentario. Visto todo. Bueno, muchas gracias por la intervención. Yo, la verdad es que estuve ayer todo el día, he estado hoy también toda la mañana, y para los que estamos a pie de obra en los medios, trabajando, algunas veces que alguien nos ponga el punto de vista teórico, alguien que se haya preocupado de mirar diferentes ejemplos y haga un trabajo de investigación, para nosotros es muy valioso, sobre todo si te pilla en debates que no sabes si están o no en el ámbito de lo que otros medios están haciendo. Y para mí, por lo menos, ha sido muy significativo que tanto Monse como tú hayáis coincidido en un tema que a nosotros precisamente nos está ocupando y preocupando en estos momentos, que es el tema de las portadas. El esfuerzo que dedicas a mimar tu home, tu portada, y el resultado en términos de tráfico, de la gente que ha pasado por tu portada, ha visto cómo le has ofrecido tú los contenidos, y luego ves que
que ha consumido. Es decir, no sé si ha sido coincidencia o es algo que en los medios se está produciendo, porque Montse comentó ayer también que ella en el Huffington estaba viendo que los datos van mes a mes hacia abajo. No sé si tienes algún dato más en ese sentido. Sí, yo con Montse no había hablado hasta llegar al Congreso y desde luego que no habíamos planificado plantear el mismo tema en ese punto de la charla. No tengo datos específicos de consumo de portada, pero lo que todos vemos es que el consumo periférico que decíamos antes, el consumo por puertas de atrás, el consumo por recomendación social de otros contactos, sí que va creciendo. Entonces, yo ahí sí que veo un poco el riesgo que comentábamos antes, y es que la gente, claro, hacerte el menú a la carta está muy bien, porque consumes lo que quieres, consumes las noticias que te van llegando de la gente en la que tú confías, pero tiene el riesgo de que tú vayas pensando que eso es la actualidad y que no existe otra cosa y que eso es una visión objetiva, cuando posiblemente sea una visión muy sesgada porque vas buscando a la gente que opina como tú y que por tanto comparte los contenidos que dicen lo mismo que tú piensas. Yo creo que la batalla por la portada está un poco perdida en términos de aquí propongo mi jerarquización de temas, porque el consumo no es tanto ya la visita a la portada para ver qué temas me ofrecen. El consumo es muy periférico y muy de recomendación social. En todo caso puedo lograr crear plataformas donde, bueno, puedo plantear resúmenes, puedo hacer listados de las historias donde yo quiero poner el foco, donde yo quiero alejarme del breaking news, de la actualidad y decir, bueno, aquí lo que más hemos trabajado es esto. Y no te olvides de que si quieres ver nuestras historias más de investigación, por decirlo de algún modo, este es el lugar. E intentar inculcar ciertos hábitos para que la gente no se olvide de visitar esos lugares del medio. Pero no creo que la portada sea el lugar y sea en su conjunto de donde la gente vaya a decir, vale, esta es la imagen del día. Creo que la imagen del día ya no la hacemos de una manera mucho más fragmentada, incluso para bien, porque igual hay medios que yo nunca leería y que acabo leyendo porque uno de mis contactos hace circular esa noticia. Y no es todo malo, ¿no? Y para bien hay medios que yo nunca visitaría y que acabo visitando porque los circulan mis propios contactos. Para mí, el otro tema ha sido el culo de Kim Kardashian, que ha salido como 3 veces. Y unido con esto a la portada, ayer una persona en Twitter hablaba de que esos módulos que ponemos todos con lo más visto, lo más leído, eran un poco el muro de la vergüenza de los propios medios, ¿no? El trasero de esta buena mujer, que se ha hecho muy popular aquí, por lo menos ha citado en tres ocasiones, creo recordar, y que al final, por lo que nos estás contando, es una manera de aligerar. Si es lo que yo editorialmente te voy a proponer, por lo menos lo meteré en el detalle de las noticias y me evitaré el muro de la vergüenza de la portada, si llega a unos niveles en los que no me es rentable en términos de Aparte audiencia. es que esos listados muchas veces terminaban siendo profecías autocumplidas, es decir, es lo más visitado porque está en la lista de lo más visitado y por tanto permanece mucho más tiempo como lo más visitado, porque ya mucha gente se metía en, mira, ¿ves? Para eso sí se metía en portada para ir derecho a lo más visitado y eran profecías autocumplidas. Nosotros mismos con la enunciación hacíamos que fuera realidad. Eso es un muro de las vergüenzas, pero bueno, es lo que decíamos antes. Es ¿dónde queremos poner nosotros el equilibrio entre el contenido que sabemos que es comercial, entre comillas, y la función del periodismo? Bueno, sabemos que lo de las tarjetas Black en un primer momento igual no era un tema que iba a ser lo más visto. Pero si tú le acabas ofreciendo a la gente una historia que destapa pues una corrupción endémica y sistemática y estructural de la banca española, pues al final va a ser lo más visto, no va a ser Kim Kardashian, va a ser las tarjetas Black. Entonces, yo creo que el periodismo no tiene que renegar de hacer un contenido serio que también puede ocupar el primer lugar en esas listas.
Sí, bueno, básicamente yo creo que andamos todos moviéndonos un poco en lo mismo, ¿no? Saber de qué se habla y a ver cómo intentamos hacer algo a partir de lo que se habla. Es decir, la audiencia nos es muy útil porque saber de qué se habla es muy importante y saber qué temas interesan, pues mucha gente hace años hubiera pagado por tener una información así. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces lo más rápido es replicar el culo de Kim Kardashian, es decir, la pieza inmediata, es decir, Kim Kardashian enseñó el culo en la revista no sé qué y con eso te haces una historia. Probablemente la salida a todo esto, y no sé si estás de acuerdo, sea hacer periodismo con eso, es decir, bien, esa es la pieza inmediata, pero a lo mejor luego se puede hacer una historia de cómo esta señora se ha convertido en una celebrity o el rendimiento económico que le saca o hacia dónde va su deriva ¿no? en el exhibicionismo, en este... Bueno, ha sacado un libro hace poco con sus mejores selfies, ¿no? Ya es el kardashianismo ilustrado, ¿no? Pero, no sé, al final probablemente identificamos y nosotros cometemos un error al hacerlo, la audiencia masiva con la red social, con el clic fácil y con el no paso de ahí, cuando a lo mejor a todos esos temas, y estoy muy de acuerdo con lo que dices, es decir, si le buscas la vuelta a las tarjetas Black encuentras algo más que un asunto puntual, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Igual la salida es intentar abandonar un poco la última hora, el breaking news, porque ahí sí que es cierto que el periodismo ha perdido mucho la batalla, ya no tiene sentido, o fundamentalmente no compramos el periódico para enterar, bueno, directamente es que no compramos el periódico, pero bueno, ya no leemos el periódico de papel para enterarnos de lo que ocurrió ayer, lo sabemos desde ayer a última hora de la noche. Entonces, si abandonamos un poco la última hora, porque esa última hora sí que es cierto que ese periodismo robot la va a terminar haciendo, igual que la están haciendo ahora las redes sociales, podemos dedicar más tiempo y más recursos a ese periodismo de tarjetas Black, que no es actualidad, pero que acaba siendo realmente el periodismo que a nosotros nos llena como periodistas. Muy bien, muchas gracias por vuestras intervenciones. No sé si hay más preguntas o comentarios. Vale, bueno, azkenengo hitzaldi honekin amaiera emango diogu bigarren eguneko goizari. Damos por finalizado así esta mañana del segundo día el Congreso de Ciberperiodismo y Web 2.0. Eskerrik asko, mila esker, etortzearren.